hombre de principios, de carácter firme y fuerte. Así describe la periodista Jimena Núñez cuando se refiere al profesor José Germán Rico Vega en una entrevista publicada en el periódico Opinión. Don Germán, apelativo con el que se refieren sus colegas profesores, nació en Punata un 1 de mayo de 1934. A la fecha cuenta con 86 años de vida, de las cuales 58 dedicó a la actividad profesional en el ámbito educativo. Hay que destacar que en todo este tiempo ha formado generaciones de estudiantes, principalmente en el Colegio Merinol, donde fue profesor de matemáticas y director del colegio desde el año 1971. Pero también es interesante referirnos a lo que otros periodistas señalan sobre don Germán Rico. Apelan al calificativo de maestro de generaciones por su vocación de trabajo y de servicio en la formación de niños y jóvenes con valores y principios cristianos impartidos principalmente desde el Colegio Merinol. Pero destacar también la presencia del profesor Rico en la Universidad Mayor de San Simón, donde fue docente titular por espacio de 33 años y, cómo no destacar también su aporte en la Asociación de Colegios Particulares de Cochabamba, ANDECOP, durante 44 años, espacio en el cual aportó en la consolidación de la educación privada y que ahora constituye también una alternativa para los padres de familia que pueden elegir la educación de sus hijos en estos colegios. Ahora, es importante también destacar que el profesor Germán Rico está casado con la señora Blanca Ramallo Covarrubias. Tiene 5 hijos: Germán, Patricia, Álvaro, Cecilia y Blanca, además de nietos que ahora ocupan el interés del abuelo, que quiere también contribuir en la formación desde los valores y los principios cristianos. En Memorias que Perduran, quiero darle la cordial bienvenida al profesor Germán Rico Vega, agradeciéndole además por haber aceptado participar del programa. Compartiremos una vida profesional llena de admiración y de respeto por el trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos años. Profesor Rico, agradecerle por esta entrevista y pedirle su saludo inicial a la gente que ve el programa a través de Facebook Live y a través de YouTube. Su saludo inicial. Muy buenas tardes, señor Rojas. Un saludo cordial a toda la audiencia que usted tiene mediante su programa. Contento y honrado de poder estar con usted en el programa, poder intercambiar criterios, poder intercambiar principios sobre este aspecto tan importante que es en la vida de las personas, en el quehacer de las naciones, cuál es la educación. Siempre partimos del principio de que la educación es el pilar fundamental y principal para el desarrollo en todos los campos que tenga un país. Entonces creo que, pues para mí personalmente es una satisfacción estar con usted en su programa. Don Germán, ¿por qué decidió usted estudiar para ser profesor? Y además de una materia como matemáticas y física. Bueno, yo debo expresar lo siguiente. Primero, dar gracias a Dios, porque viene, yo creo, la orientación de allá, del Ser Supremo. Él es quien ha guiado, es quien me ha orientado en la vocación que iba a tener que escoger. Inicialmente, digamos, yo siempre he tenido, valga el término, mucha facilidad para las matemáticas, la física y la química.
Y mi primera opción era pensar en una carrera de ingeniería, pero en el transcurso del tiempo en el colegio, pienso que allá nació mi interés por la vocación de ser educador y formador, porque compartía con mis compañeros de colegio para poder orientarlos de alguna manera en la matemática, en la física o en la química. Ahí pienso que nació esta vocación para ser docente, para ser formador, para ser educador. Pero vuelvo a repetir, señor Rojas, creo que para mí lo fundamental ha sido la iluminación que me vino del Señor. ¿Y por qué decidió ir a Sucre? Fíjese, había que ver y pensar entre la normal de La Paz y la normal de Sucre. ¿Cuál de las normales podían dar una mejor formación? Y fue mi principio y mi criterio, viendo algunos aspectos y criterios, elegir la Escuela Nacional de Maestros de Sucre, pensando en la calidad que había allá, en los docentes que existían para la asignatura, para la especialidad que yo había elegido. Esta fue la razón por la cual había elegido ir a Sucre, por este motivo que para mí era fundamental en mi formación profesional, en la formación que uno debe tener dentro de la carrera, dentro de la profesión que elige, que va viendo. Entonces, la naturaleza de los docentes, vuelvo a insistir, que existían en matemáticas, física, fue lo que me decidió para ir a la Escuela Nacional de Maestros de Sucre. Y profesor, ¿el cambio de Cochabamba hacia Sucre significó algo? Bueno, fíjese, dejar la familia por primera vez, porque no había salido antes, siempre fue un problema. Fue algo que contrastó, porque llegar a una ciudad donde no se conoce a nadie, absolutamente, era un problema bastante fuerte, pero había que ver la manera de sobreponerse a estas situaciones, porque yo iba también al internado de la Escuela de Maestros de Sucre y había que esperar que llegue absolutamente todo lo que se enviaba para el internado. Y luego, una vez que estuve en el internado, ya también cambiaron un poco las cosas, porque había un ambiente más familiar, un ambiente donde habían personas que eran también de Cochabamba, y había ya la manera de cómo estar, conversar, cambiar ideas y cambiar criterios. Pero el iniciar fue realmente bastante fuerte, bastante duro en el proceso, pero con el correr del tiempo, bueno, las cosas fueron cambiando y tuvimos ya otro criterio, otra manera de ver las cosas. ¿Y qué recuerdos tiene de su estadía en Sucre y en la normal? Bueno, fíjese, yo el mayor recuerdo que tengo son de mis profesores. Yo tenía un profesor de matemáticas superiores, el señor Sologuren, que era excelente profesor, un profesor que, pese a que su hija también estaba en el mismo curso que el mío, siempre iba haciendo ver las cualidades que yo tenía allá. Luego al profesor Gantier, que era profesor de física, otro profesor excelente, y un profesor, el profesor Balda, que era profesor de educación física. Entonces son estos los recuerdos muy trascendentes que yo tengo de la escuela y los compañeros con quienes compartía. Tenía compañeros que están de Cochabamba, que ya algunos han fallecido, compañeros de Oruro que también ya fallecieron. Entonces, los compañeros que han estado conmigo en el mismo nivel han sido también personas con quienes hemos compartido, hemos cooperado, y son estos, yo creo, los factores que van, pero quiero insistir en la calidad de mis docentes. Creo que esto lo tengo dentro y yo pienso que saqué mi manera de ser exigente, de ser puntual de don César Sologuren. Era un docente extraordinario, don César Sologuren, rígido, exigente,
y creo que con él me formé bastante en mi manera de ser dentro del campo de la docencia. 1957 marca el final de su formación como profesor en Sucre. ¿Regresa a Cochabamba una vez concluida la normal? Sí, el 20 de diciembre de 1957 fue el acto de promoción y luego pues había que regresar a la ciudad natal nuevamente a estar acá, pese a que siempre en los periodos de vacaciones estuve acá en Cochabamba con la familia, pero ahí ya concluidos regresamos acá y también yo doy gracias a Dios por el inicio de mi carrera docente, que gracias a Dios tuve la opción de tener una cátedra en el Colegio Calama, donde empecé dando matemáticas para luego continuar con la física. Entonces ahí empezamos nuestra carrera docente en Quillacollo, dando nuestra acción, nuestra manera de actuar en la formación de los niños y de los jóvenes. Diríamos que Quillacollo fue el inicio de su actividad de docente. Exactamente, ahí empecé mi actividad docente en el Colegio Calama, ya digo, con matemáticas el primer año y luego el segundo año con física. Y también en estos primeros años fui cofundador del actualmente Colegio Nocturno José Antonio Arce, con don Adrián Osuna. Se formó, se desdobló el Colegio Teodomiro Beltrán porque había exceso de alumnado y de esa manera también incursioné acá en la ciudad a partir del año 1959 en el colegio donde concluí mi carrera profesional dentro del sector fiscal en el Colegio José Antonio Arce. ¿Y cuándo surge su vinculación hacia el Colegio Merinol? Hacia el Colegio Merinol, mi vinculación nace el año 1963. La hermana de mi esposa, Teresa, que ha fallecido, está en la presencia del Señor, trabajaba en el Colegio Merinol con literatura y tenían necesidad de un profesor de física y ella sugirió a las hermanas Merinol el año 61, no, mentira, el 63, y de esta manera me relacioné con ellos dando la cátedra de física. Ahí empecé dando esto y el correr del tiempo en el colegio me permitió tomar otro tipo de situaciones, haciendo tal vez un poco, adelantando algo. El año 70, la madre directora, madre Patricia Redmond, me nombró administrador del colegio. Y el año 71 me convocaron para hacerme cargo de la dirección del Colegio Merinol en la secundaria, porque hasta ese entonces el Colegio Merinol tenía dos administraciones, si vale el término, la primaria y la secundaria, que no estaban fusionadas, no estaban unidas. Entonces, de esta manera, el año 71, comencé con la dirección del ciclo secundario dentro del Colegio Merinol. Y con el correr del tiempo tuvimos que ver la manera de que haya una sola dirección general que lleve adelante todo el proceso educativo de Merinol, tanto en la primaria y en la secundaria, y me hice cargo de la dirección general para llevar adelante. Y para hacer todo el proceso y la planificación de la parte pedagógica, yo en mi vida siempre he partido de dos principios: la disciplina y la puntualidad. Y vuelvo a repetir, creo que esto lo traigo de don César Sologuren: ser disciplinado, ser puntual y cumplir absolutamente con todas las exigencias. Y han sido los pilares fundamentales bajo los cuales he cimentado todo mi problema pedagógico para con el Colegio Merinol. Y gracias a Dios ha dado éxito, y esto vemos con nuestros bachilleres, que la única satisfacción que tenemos, yo digo, los docentes, es cuando uno se encuentra con quienes han salido bachilleres y nos dicen: gracias a usted
he salido profesional gracias a lo que exigía, porque éramos exigentes, me he formado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta fue cómo hemos incursionado dentro del Colegio Merino. ¿Qué gratos recuerdos tiene del colegio y de su estadía de más de 50 años en aquel establecimiento educativo? Fíjese, yo digo los mejores recuerdos que tengo de allá. Es en primer lugar el gran apoyo de los profesores. Hemos tenido un grupo, yo llamaría excepcional, de profesores que estaban plenamente identificados con el colegio, dándose íntegramente a los colegios. Luego también había algún grupo de padres de familia que apoyaban nuestra acción. Y los chicos, yo digo que la vivencia de los profesores son los alumnos. Ellos nos dan la vida, con ellos compartimos, hacia ellos dedicamos absolutamente todo nuestro quehacer. El haber tomado la decisión de ser docente, creo que con eso lleva una inmensa vocación de servicio que debemos tener. Y esto creo que es fundamental en uno. Es principal y es primordial en un docente la vocación. Si no hay vocación de servicio, no hay entrega. Y si no hay entrega, creo que no se puede dar la formación adecuada dentro de lo que uno busca en los niños y en los jóvenes. Durante la estadía como director, profesor Ricó, ha tenido que pasar varios cambios en el sistema educativo. Por ejemplo, el haber implementado el ciclo intermedio y luego el haberlo quitado y reponer los 6 años de primaria, los 6 años de secundaria. ¿Qué ha significado para usted todos estos cambios? Fíjese, yo pienso que hemos tenido tantos cambios, en primer lugar, con la ley educativa de 1955. Ahí entramos con un cierto esquema ya dentro del servicio educativo. Luego vino el año 1969, donde se introdujo lo que ha sido el ciclo intermedio y todo esto. Y ahí hemos tenido que hacer ajustes, hemos tenido que ver la manera de acondicionar inclusive las infraestructuras educativas, porque se nos exigía el ciclo básico, el ciclo intermedio y el ciclo medio, ¿verdad? Luego vino el 71, que también simplemente fueron ajustes dentro de los programas y que había que acondicionar de alguna manera. Y finalmente, después de esto, nos vino la 1575, que fue, yo creo, una de las reformas bastante grandes después de la del 55, donde tuvimos que hacer todo un cambio y un movimiento en el esquema, en el pensamiento de los profesores, en la mentalidad, cómo se tenía que enfocar este nuevo cambio. Lamentablemente, en aquella época, cuando habían los consultores pedagógicos en los colegios, pues no nos daban espacio a los colegios privados. Alguna vez que como representante de ANDECOP fui al ministerio para que nos pudieran cooperar para formar a nuestros pedagogos, nos dijeron no, todo lo que tenemos solo es para el sector fiscal. Tuvimos que ver nosotros cómo enfocar aquello y luego llegó, actualmente sigue asesorando en el campo pedagógico ANDECOP el licenciado Juan Carlos Pimentel. Y con él tuvimos que formar lo que llamamos el apoyo pedagógico hacia ANDECOP y formar a nuestros propios pedagogos con clases especiales. Y tuvimos que encarar de esta manera la 1565. Luego vino lamentablemente la ley Adelino Signani, que yo digo, en vez de haber favorecido para elevar los niveles educativos de nuestro país, fue a la inversa. En vez de ir hacia arriba, lamentablemente fuimos hacia abajo. Y creo que aquí fue un problema bastante serio para el problema educativo
y para el nivel académico que debían tener nuestros niños y nuestros jóvenes. Y bueno, ahora Dios dirá qué ha de pasar con el problema educativo, cómo se van a encarar, cómo van a llevar adelante, pero este fue todo el proceso que en mi carrera profesional he tenido a lo largo de los 58 años que he ejercido la profesión, con los diferentes cambios educativos que se han venido presentando. El Código de Educación del 55 ha sido la más duradera, porque esa fue y duró hasta que vino la 1575 en el gobierno de Sánchez de Lozada, ¿verdad? Entonces, los otros eran simplemente algunos cambios dentro de los enfoques pedagógicos, dentro del cambio de asignaturas. Y luego la 1575, que fue otra reforma bastante importante. Y bueno, la Avelino Signani, que ha estado y sigue en estas condiciones. En su criterio, ¿cuáles son las debilidades de esta ley? Fíjense, una de las debilidades yo pienso que ha sido la forma de una capacitación adecuada a los profesores. No se ha cuidado adecuadamente que los profesores se capaciten dentro del camino pedagógico. Lamentablemente el Profocom no ha ido en esa línea. Yo diría que el Profocom más ha ido en una línea de capacitación ideológica hacia los profesores. Entonces creo que esta ha sido una falla muy, muy grande, el no capacitar adecuadamente a los profesores. Y luego a los profesores los han atosigado tremendamente dentro del proceso de informaciones que pedían. El profesor ya no tenía tiempo, yo digo, para preparar sus clases, para preparar su materia, porque era informe, más informe, más informe, y fue todo un problema para los profesores. Por otro lado, creo que también no fue acertada la decisión de llevar a la bimestralización. La bimestralización también fue un factor que no fue el adecuado porque, bueno, los alumnos estaban constantemente, acababan un examen, empezaban el otro, empezaban y no tenían mayormente tiempo. Creo que la trimestralización era el mejor criterio para llevar adelante el proceso. Ya ahora, un poco alejado del aula, de la dirección de un colegio, ¿cómo ve que el contexto que estamos viviendo? Prácticamente no hay clases, lo virtual que había sido una salida que el ministro Cárdenas había propuesto, finalmente no tuvo respaldo y ahora los niños y jóvenes están alejados del sistema educativo. Sí, yo pienso que acá el gran problema que hemos tenido ha sido la pandemia. Creo que la pandemia ha hecho que las cosas se distorsionen y no vayan en el camino que debían seguir. Lamentablemente no habían, creo, los medios necesarios, las condiciones necesarias para llevar adelante la educación virtual. Pues habían grandes sectores de población donde no podían acceder. Entonces este fue un problema bastante serio para el ministro Cárdenas en su momento y por otro lado la falta de apoyo de los maestros, de todas las personas que tenían que ver con educación, ¿verdad? Yo pienso que en la coyuntura que estuvimos viviendo debían haber hecho el apoyo necesario para salvar, porque no había otra alternativa, creo yo, que suspender las clases, porque si no se hacía eso en este momento, no sé realmente cuáles hubieran sido las consecuencias que hubiéramos estado soportando con clases presenciales como estaban exigiendo en ese momento. Hasta ahora vemos que el virus sigue en nuestro medio sí, y todavía se espera el rebrote posterior. Entonces, es un problema que evidentemente ha causado perjuicio. Este es el problema a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿verdad? A comienzos de año, yo diría, se vino el problema encima y
ministro Cárdenas ya no tenía otra alternativa en su momento, viendo la gravedad de decir, bueno, aquí se acabaron las clases y el pase automático para todo el mundo, dando la opción de las clases virtuales. Pero lamentablemente no ha llegado, aunque creo que después han ido ampliando un poco con lo que han ido implementando otro tipo de servicios. En su último informe, el ministro Cárdenas nos habla de una cifra bastante grande, inclusive de los bachilleres que están pasando los cursos preuniversitarios, ¿verdad? Entonces, ojalá que de alguna manera se pueda subsanar. Luego han habido colegios que han mantenido las clases virtuales. Esto creo que hay que ponderar. Han hecho el sacrificio, yo diría, los colegios para llevar adelante sus clases virtuales de una u otra manera. Y esto creo que también ha aliviado de alguna manera la formación pedagógica y científica de los chicos. Esto creo que es importante señalar a estos colegios que siguen todavía aún con sus clases virtuales en este momento, ¿verdad? Desde su amplia experiencia como profesor director, además vinculado a ANDECOP, ¿tiene alguna propuesta de cara al futuro para solucionar esta dificultad, que es una dificultad global, una dificultad estructural? Fíjese, yo pienso que a futuro hay que ver una ley educativa que responda plenamente a las necesidades del país, sin importar, digamos, los campos políticos, porque creo que este es un problema serio. Creo que se tiene que analizar y se tiene que ver cuáles son las deficiencias educativas que existen. Existen muchos estándares que se pueden aplicar y que, de acuerdo a algunos informes, no las han dado a conocer algunas evaluaciones internacionales que se hacen dentro del campo educativo. Entonces, creo que en base a toda esta información se debe replantear el problema educativo con una nueva ley educativa que no responda a un esquema político, sino que responda a los requerimientos que exige el país para superar y para elevar el nivel educativo de nuestros niños y de nuestros jóvenes en todos los ámbitos. Y yo digo que una gran ventaja que tenía la reforma educativa del 55 es el haber integrado un poco, ¿no es cierto? Ahí empezó la educación rural en aquella época y de ahí se fue formando uno y otro aspecto dentro del campo educativo, los SEMAS y demás instancias que existían. Entonces creo que el actual gobierno debería hacer un análisis profundo dentro de esto, tomando en cuenta, vuelvo a insistir, el informe de las organizaciones internacionales que han hecho una evaluación del proceso educativo en el país y en base a aquello reformular absolutamente todo el proceso que debemos tener en el país. Yo diría que hay un desafío para el presidente electo Arce de dar una nueva forma al sistema educativo nacional después de esta pandemia que prácticamente ha dejado a niños y jóvenes en sus casas. Exactamente es lo que tiene que acontecer, se tiene que hacer un nuevo replanteo absolutamente de todo, olvidarse de la 070 y hacer un nuevo esquema, un nuevo planteo que no responda a un esquema político. Este es el problema, porque a la memoria me viene cuando hubo una reunión de ministros dentro del bloque socialista, llamemos, estuvo la representante de Cuba en el campo educativo y ella dijo que ellos tienen 50 años de experiencia en el campo educativo para transformar. Y creo que en esta línea se ha querido ir trabajando, pero no ha respondido plenamente a lo que se requiere y buscar los niveles adecuados dentro del campo educativo, buscar la excelencia educativa, que creo que es fundamental. Hay que buscar que sean excelentes nuestros alumnos y dar valores,
que creo que esto también es muy importante. Valores que por ahora no los tenemos. Hemos descuidado la formación en valores y creo que esto también se debe tomar. Me gustaría que podamos hablar de la Asociación de Colegios Particulares de Cochabamba, ANDECOP. Registran que 44 años usted fue su presidente. ¿Cómo es que nace ANDECOP? Fíjese, ANDECOP, allá por el año 70 aproximadamente, llegó la presidenta de ANDECOP de La Paz, doña Beatriz Jordán del Barracín. Nos reunió ella en el Colegio Angloamericano, que antes funcionaba en la avenida Oquendo. Ahí nos reunimos unos 8 colegios, estaba La Salle, estaba Santa María, estaba el Anglo y otros colegios, y ahí fundamos ANDECOP. De esa manera empezó a fundarse porque solamente existía ANDECOP en la ciudad de La Paz. Entonces, de allá vieron la necesidad de extender, vinieron a Cochabamba y fundamos ahí, bajo la presidencia del hermano Luis David, que era director del Colegio La Salle. Y yo entré como secretario de Hacienda y de esa manera fuimos construyendo, y después yo me hice cargo de la presidencia, que me quedé por muchos, muchos años, y trabajando en función de la institución, porque es un problema bastante serio. Lamentablemente, yo digo, todos los gobiernos nunca han favorecido plenamente a la educación privada. Siempre hemos tenido problemas de una y otra naturaleza, en unos periodos más que en otros. Ha habido inclusive en esta última gestión, en este último periodo gubernamental, que ha habido algún año que hemos tenido 0% de incremento a las pensiones. Entonces tuvimos que ver a nivel de ANDECOP qué criterios podíamos asumir para tener algo, y la única alternativa era explicar claramente a los padres de familia qué pasaba económicamente con los colegios con un 0% de incremento. Y luego habían incrementos que tampoco no abastecían al requerimiento presupuestario. En la época de Sánchez de Lozada, teníamos nosotros en ANDECOP el reglamento normativo operativo. Decíamos, es la regla de oro: 80% para sueldos y salarios y 30% para gastos de operación. Entonces ahí podíamos manejarnos sin mayor problema. Y además era presentando presupuestos, no simplemente hacer. Entonces había la manera cómo ir trabajando. Entonces dentro de ANDECOP realmente ha habido mucho trabajo que hacer, pero hoy en día, yo digo, lamentablemente, el principio de ANDECOP está en una situación bastante álgida, porque los padres de familia han planteado 50% de rebaja o una cosa u otra. Entonces, ¿qué hacía o qué hace el colegio para subsanar sus gastos con sus profesores y demás? Es un problema bastante serio por el cual están atravesando actualmente, pero en otras ocasiones no hemos tenido el mismo problema que actualmente cursa, pero sí hemos tenido problemas económicos también bastante serios. ANDECOP, ¿cuáles serían los aportes que han desarrollado en el ámbito educativo a lo largo de la presencia suya durante 44 años como presidente? Fíjese, a lo largo de estos años hemos participado en los diferentes congresos pedagógicos del ministerio. Hemos participado haciendo planteamientos dentro de la parte organizativa, de la parte pedagógica, para los diferentes eventos. Cuando se estaba formulando la 1565, estuvimos en La Paz amaneciéndonos, porque no había otra alternativa que amanecerse ahí, estar, porque querían aprobar de una u otra manera
la 1565 no en su verdadera dimensión como se fue planificando. Entonces, Andecoff ha participado absolutamente con todos los requerimientos que nos exigían en congresos, en seminarios, en talleres que hemos realizado. Durante absolutamente todo el tiempo donde han habido cambios educativos, había que realizar talleres de capacitación para los profesores. Cuando yo estaba acá y trabajaba en San Simón, teníamos un acuerdo con la Facultad de Ciencias y Tecnología. Hacíamos cursos para profesores de matemáticas, física, química y biología. Entonces decíamos nosotros, no es cuestión de cambiar contenidos programáticos, sino es cuestión de cambiar enfoques en la manera de presentar los temas en estas materias. Entonces, por esta razón, teníamos nosotros una serie de cursos a lo largo del año en estas materias con los docentes de San Simón en esta carrera. Y de esta manera hemos ido realizando absolutamente muchos talleres con el licenciado Juan Carlos Pimentel para cuando teníamos los asesores pedagógicos, había que hacer cursos. Últimamente, con la 070, hicimos un convenio con la Universidad Católica para que ahí se hagan diplomados de tal modo que se pueda convalidar los cursos que daban en el Ministerio de Educación, en el protocolo. Entonces ha trabajado bastante en los diferentes campos educativos a nivel de Andecoff para tener primero actualizados a nuestros profesores, luego aportar al Ministerio de Educación en el campo pedagógico, en el campo científico, etc. A propósito de San Simón, ¿cómo es que se vincula a la Facultad de Ciencias y Tecnología? Fíjese, yo acá debo agradecer a mi suegro, que gracias a Dios está en presencia de él. Él me llevó cuando en la Facultad de Medicina estaban dando cursos de física. Entonces él estaba vinculado a San Simón, era docente de San Simón, y de esta manera el año 66 entré a San Simón para dar clases de física en la Facultad de Medicina. Luego, el año 68, me titularicé en la Cátedra de Física Biológica. Luego vino el 70, la revolución correspondiente que hubo el 70, y después de eso se creó la Facultad de Ciencias. Todavía no era tecnología, sino de ciencias, solamente la Facultad de Ciencias. Y ahí empecé a trabajar en base a mi titularidad que yo había tomado en la Facultad de Medicina. Y de esta manera continué hasta jubilarme el año 98. Estuve dando clases en la Facultad de Ciencias y Tecnología, en la Facultad de Agronomía, en la Escuela Técnica Superior de Agronomía. Entonces, de esta manera transcurrió mi vida académica en San Simón para luego jubilarme y estar descansando. ¿Y qué recuerdos tiene de San Simón? Fíjese, San Simón ha sido otro tipo de vivencia, completamente distinta a la del colegio. Claro. Gracias a Dios, he tenido yo muy buenas relaciones, inclusive llegué a ser miembro de consejos facultativos de allá y de directivo. Yo digo, los recuerdos que tengo allá de San Simón es la plena dedicación que yo presté allá. Lo que ponderaron de mí mis alumnos sobre la puntualidad que siempre me ha caracterizado, pues nunca llegaba absolutamente tarde. Ellos sabían 7 menos cuarto de la mañana, era mi hora de ingreso y estaba ahí. La manera de presentar los temas, los docentes con quienes he trabajado, los decanos con quienes he trabajado,
Digamos, yo tengo el mejor de los recuerdos. Siempre he tenido la mejor relación con ellos y siempre he dicho, pese a no tener un título académico de universidad, he sido docente universitario solamente como docente de magisterio. Intentando comparar lo que ocurre en el ámbito educativo escolar y el ámbito universitario, ¿dónde estarían las diferencias? Las grandes diferencias para mí se hallan en lo siguiente. En primer lugar, en los colegios no se toma la metodología adecuada para que los chicos puedan entrar a la universidad ya con una metodología que más o menos les permita tener continuidad. En los colegios no se dan los elementos necesarios y suficientes como para que los estudiantes puedan seguir una u otra carrera. Yo creo que debería existir en los colegios un mayor nivel académico absolutamente en todas las materias para todas las carreras, sin excepción. Y regresando un poco a Merinol, creo que esto yo logré. Los alumnos de colegio tenían la facilidad de ingresar, ya sea a la Facultad de Humanidades, a las facultades de Ciencias Médicas, a ingenierías, etc. Porque dentro del esquema que había tomado, yo tenía el principio de ajustar más hacia ciencias, sin descuidar humanidades. Y esto creo que me diferenciaba de San Agustín. San Agustín era ciencias y descuidaban en algo humanidades. En cambio, en colegio tomábamos eso y creo que en los colegios hace falta que haya dar los niveles académicos y las estructuras y la manera como estudiar. Creo que aquí hay el gran problema y cuando los chicos entran a la universidad se encuentran sin saber qué. Por otro lado, falla una orientación profesional adecuada. Y creo que este es otro problema que se debe encarar con mucha seriedad. Y por aquí viene el problema de que un muchacho elige una carrera y luego cambie. Entonces creo que aquí también existe una falla que es grande y que debe en los colegios corregirse de tal modo que los chicos más o menos tengan el criterio adecuado cuál es la carrera que van a seguir. Y lo otro que creo que los muchachos tienen que ver es elegir realmente aquella carrera para la cual tengan plena vocación. Porque si no, estamos en lo mismo, si no hay una vocación plenamente exigida. Profesor Rico, ¿y cómo usted ha compatibilizado sus tiempos? Director del Colegio Merinol, ANDECOP, la Universidad Mayor de San Simón. ¿Ha sido posible estar en Bueno, esos gracias a mi lugares? esposa. Yo creo que ella ha sido la sacrificada, porque salía de la casa 6:30 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche, porque trabajaba en la universidad, después me iba a Merinol, en la tarde nuevamente me iba a San Simón, en la noche me iba al colegio nocturno. Entonces, ha sido mi esposa la sacrificada y ella, yo digo es esto, ¿no? El apoyo grande. ¿Y los hijos? Los hijos también ahí apoyando con la mamá en todo esto, ¿verdad? Pero yo digo, aquí ha venido porque, ya digo, mi tren de trabajo era 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cuando me jubilé del nocturno, el año 89, bueno, ya un poco de descanso no había en la noche, pero seguía la universidad y seguía Merinol. El 98 me jubilé de la universidad y continué con Merinol hasta el 2015. Entonces ahí ha venido el tiempo, ¿no? Viendo
pero ya digo, el apoyo de mi esposa, de Blanca, y ha sido muy, muy importante a lo largo de mi vida. Bueno, y los chicos con la mamá, yo siempre digo que mi esposa es la que se ha dedicado plenamente a la formación de los hijos. Buenísimo, es un trabajo complementario que ha podido recibir de su esposa. Ahora, ¿cómo se siente ya jubilado de toda la actividad educativa? Fíjese, cuando yo dejaba Merinol, mi hijo mayor me dijo, papi, la rectora de la Universidad Salesiana quiere que la asesores para formar colegio. Yo le dije a mi hijo, gracias, hijito, pero yo ya no más, yo me quedo en la casa tranquilo. Y he quedado en la casa, estoy con mi esposa, con los nietos, con los hijos, de verdad sin extrañar. Porque siempre la gente que se jubila dice extrañan, pero yo no, he quedado tranquilo, tal vez por la gran carga de trabajo que he tenido y he ido dejando progresivamente una cosa, otra, ¿verdad? Y cuando dejé, pues ya dije, no más, no más, aquí quedo, me quedo en la casa y ahí estamos, tranquilos de verdad. Qué bueno. Hablando de condecoraciones, tengo entendido que la alcaldía y no sé si prefectura o gobernación ya en la inauguración del Teatro Achá le hicieron un reconocimiento. Y probablemente Sí, como ese hay otros varios que vale la pena que pueda comentarnos. sí, fíjese, cuando se estaba haciendo la reapertura del Teatro Achá, había un acto académico que prepararon Andecop y Merinol, porque ya me iba a dejar. La alcaldía me dio la condecoración del Sol de Septiembre, la su más alta condecoración. De la misma manera me dio la distinción la gobernación. Pero en esa ocasión también hubo distinción de Andecop, Andecop Cochabamba, Andecop Nacional. Tuve distinciones de otras instituciones que estuvieron, de la Cámara de la Construcción, tuve una medalla de honor. Después de San Simón tengo dos medallas, una de plata, otra de oro por servicios prestados. Tengo distinciones de Merinol de varias ocasiones, de Andecop Nacional de la misma manera, hay distinciones. Tengo distinciones que me hicieron en ¿cómo es esto? Disculpe. En un instituto internacional en Lima, que me nombraron, me dieron un honoris causa. Entonces, a lo largo de mi vida hay bastantes distinciones que me han hecho, bueno, que a uno le llenan de satisfacción, por lo menos a mí personalmente, porque yo digo, gracias Señor por haberme puesto en mi camino, a mi esposa, a mis hijos, a la profesión que he exigido, que de verdad la he amado, la amo, y por todo lo que he cosechado. Yo creo que sin vanagloriarme he cosechado bastante dentro de mi vida profesional en uno y otro aspecto. Tengo distinciones de San Simón que se me han hecho. Bueno, pero gracias a Dios es todo esto, señor López. Bueno, ya casi para concluir nuestra entrevista, quisiera preguntarle qué ha sido lo más grato de ser profesor, de ser director, de ser presidente de Andecop. Fíjese, de ser profesor, lo más grato para mí, y recuerdo siempre, ha sido cuando yo trabajaba en el nocturno. A varios chicos que estaban a punto de dejar de estudiar por una otra razón, hice
que retomaran sus estudios, salieran bachilleres y luego fueran profesionales. Algo que recuerdo con bastante emoción aquello, porque, bueno, pasó ahí. Como director, lo gratificante que he tenido es, vuelvo a repetir, ese núcleo de profesores que he tenido, que me han cooperado a lo largo de toda mi gestión allá. En Andecop, el equipo con quien he trabajado, que han cooperado actualmente, el presidente que es de Andecop, Genaro Durán, que ha estado muchos años conmigo, el licenciado Pimentel igual, y en Andecop a nivel nacional también, digamos, por la ponderación que han tenido con mi persona, creo que aporté bastante también a nivel nacional con orientaciones que íbamos dando desde Cochabamba para muchos aspectos, para resolver muchos problemas. Entonces, vuelvo a decirle, señor Rojas, gracias a Dios, gracias a la Virgen, gracias a mi esposa. Bueno, también le quisiera preguntar lo ingrato, porque en la vida hay de ambas cosas. Fíjese, evidentemente hay cosas que son ingratas. Y en el colegio, partiremos para allá, ha habido, digamos, cuando yo me posesioné como director del colegio, no sé qué pensaría un grupo de madres de familia que estaban como centinelas ahí, creo, durante 2 meses, viendo qué pasaba en ese colegio. Algo que no me agradó absolutamente nada. Luego, también, digamos, un poco la manera como han actuado al último conmigo en el colegio, tomando las decisiones que no eran oportunas ni adecuadas. En San Simón, creo que allá de verdad no hallo cosas mayormente que hayan sido ingratas en San Simón, porque siempre ha sido una situación muy fluida, tanto con rectores, con los decanos que he compartido, con los docentes, ¿verdad? Y en Andecop, los aspectos ingratos han sido todos los problemas que se nos han presentado en los diferentes gobiernos. Ahí era trabajar, era, entre comillas, si vale el término, luchar, pelear por conseguir un mejor incremento salarial o un mejor incremento al costo de pensiones, etc. Creo que ahí no hemos tenido cosas muy buenas, y con los miembros de Andecop, con los directores de Cochabamba, siempre la relación ha sido muy, muy fluida, con mucho apoyo, con mucho desinterés. Profesor Germán Rico, quiero agradecerle por haberme concedido esta entrevista en Memorias que Perduran, donde hemos reflejado una parte de la semblanza de su vida, principalmente en el ámbito profesional. Sus palabras de despedida, por favor. Un agradecimiento nuevamente a usted por la entrevista y que su programa siga con este éxito, porque yo sé que tiene usted mucho éxito en todas las entrevistas que hace y que creo que, como usted dice, perduren. Y para mí ha sido muy importante, muy satisfactorio entrar en su programa para perdurar en el tiempo y en el espacio. Muchísimas gracias a usted. Un saludo cordial y afectuoso. Gracias, profesor Germán Rico. De verdad agradecido por haber compartido esta su sabiduría en el campo educativo. Yo no tenía el dato de que se había iniciado en el Colegio Calama en Quillacollo, pero sí, es importante destacar esa actividad y ya después acercarse a la ciudad de Cochabamba, ser parte de la fundación del Colegio Nocturno José Antonio Arce, y a partir de ahí también desarrollar un trabajo educativo en el Colegio Merinol durante 54 años siendo profesor,
de matemáticas, luego el director, pero también su aporte en la Asociación de Colegios Particulares de Cochabamba, ANDECOP, que durante muchísimos años ha podido lidiar con toda la problemática que inevitablemente surgía entre el gobierno y los colegios privados, principalmente por el tema de las pensiones de los colegios. Había que lidiar también en esos espacios. Pero interesante también saber su trabajo en la Universidad Mayor de San Simón, inicialmente, como el profesor Rico ha señalado, en la Facultad de Medicina, y de ahí dar el salto hacia la Facultad de Ciencias y Tecnología, donde permaneció durante 33 años. El profesor Rico ha sabido valorar la actividad docente en el ciclo primario, el ciclo secundario, pero también ver las diferencias que se dan en el en el ámbito de la universidad. Bueno, destacar asimismo que el profesor Rico había señalado al inicio que había nacido en Punata, pero él tuvo que venir relativamente pronto a vivir en el cercado de Cochabamba, en la ciudad. Estuvo vinculado a la escuela Wilge Rodríguez en la primaria, el Colegio Mayor Rocha en el ciclo secundario y ya luego la Escuela Nacional de Maestros de Sucre. Terminada esa actividad de formación académica, empezar su trabajo en Cochabamba siendo profesor, un meritorio profesor de quien destacamos todas estas cualidades que ha sabido aportar en el ámbito educativo. Profesor Germán Rico, otra vez agradecerle por haber compartido esta parte de su semblanza de vida en el ámbito educativo y pues desearle éxitos y que todavía nos acompañe en su actividad profesional, aportando ya desde su sabiduría, desde su conocimiento, a partir de los espacios que probablemente siempre es posible hacer. Muchas gracias, muy bendecido. A usted, señor Rojas, el agradecimiento. Muchísimas gracias por la entrevista. A usted que Dios lo bendiga, que la Virgencita le cubra con su manto. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Amigos del programa Memorias que Perduran, concluimos esta entrevista y les invitamos a que sigan frecuentemente los distintos programas que nosotros preparamos a través de Memorias que Perduran. Hasta pronto, profesor. Hasta pronto, amigos que ven el programa.